Ok, vamos a continuar. Entonces, una vez que ya tenemos esta primera parte, vamos ahora con los demás arcos. Entonces vamos con nuestro segundo arco. El segundo arco faríngeo, ¿qué otro nombre tiene? ¿Alguien sabe? Yoideo. Yoideo, ¿no? Porque tiene que ver con el yoides. Aquí ya no vamos a ver tanto la regulación molecular como fue con el primer arco, lo que sí mencionábamos. Aquí ya no es necesario. De aquí más bien vamos a poner los derivados. Entonces, en el segundo arco faríngeo, ¿qué vamos a encontrar? Ahí vamos a tener una arteria. La arteria se origina del segundo arco aórtico. Entonces, la arteria o arterias en este caso se van a dividir en dos. Nuestro segundo arco forma la arteria yoidea, va hacia el yoides, y forma la arteria estapedial, la arteria del estapedio. Ojo aquí, no confundir yoidea con qué, con qué otra arteria se puede confundir. Hialoidea. Yaloidea. ¿Y esa dónde está? En el ojo. Es un En el remanente ojo. embrionario del conducto hialoideo. Exacto. Entonces, esa arteria ya no tendría función, o sea, no la confundan, ese es en el ojo, es otra, muy lejos. Este es el hueso yoides. Algo más curioso es que si ustedes repasan de anatomía, no existe la arteria yoidea ni la arteria estapedial. O sea, nosotros como humanos, anatómicamente, no las tenemos. Pero así se enseñan en todos los libros. Probablemente sean remanentes que en nosotros desaparecen. Digo, para fin de examen, pues sepan las arterias, yoidea y estapedial. Sin embargo, también sepan que si ustedes revisan sus libros de anatomía en cabeza y cuello, no existen esas arterias. Es muy probablemente degeneren en nosotros. Pero bueno, X detalles. Ahora, vamos con un nervio. ¿Cuál es el nervio craneal del segundo arco? El facial. El facial, muy bien. Entonces ahí tenemos a los músculos. Por lo tanto, todos los músculos son inervados por el facial. Entonces vamos a nombrarlos. Lo más sencillo que el nombre lo dice, los músculos de la expresión facial. Risorios, cigomáticos, ya saben, bucinador, ¿no? Occipito frontal, todos esos, ¿no? ¿Qué más? ¿Saben otro músculo? Inervado por el 7. Un vientre del digástrico. No me acuerdo si el El lateral. posterior. Posterior, no y lateral. Posterior, porque ¿quién inerva el anterior? El trigémino, el quinto. El trigémino, muy bien. En el oído, de hecho, es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo. ¿Cuál? Tensor del estapedio. eh, El del estapedio del estribo. Me falta un músculo en el cuello. ¿Cuál? Estiloideo. Bien, estiloyoideo, ¿sí? Entonces, les digo, vayan repasando, así ya tienen los músculos, se los van aprendiendo, vamos repasando anatomía. Esos son los músculos inervados por el facial, derivado del segundo arco faríngeo, ¿ok? Pero acuérdense, me falta un componente más, me falta la parte de cartílago y hueso. En cuanto a derivados esqueléticos o derivados cartilaginosos también, de aquí se va a originar un cartílago. Recordamos que en el primer arco se llamaba cartílago de Meckel, aquí se llama cartílago de Reichert o Recher, como quieran decirle. Este cartílago me va a formar huesos y ligamentos. ¿Cuál huesecillo del oído me faltaba? El ¿El estapedio. qué? El estapedio o estribo, ¿sí? Porque martillo y yunque eran del primer arco. Me va a formar el proceso estiloides del hueso temporal, ¿no? El piquito que tenía, con su ligamento, el ligamento estiloyoideo. Y tiene sentido porque está pegado el yoides. Pero ojo aquí, no forma todo el yoides. Forma el asta o cuerno menor y la mitad superior del cuerpo. Si nosotros recordamos, el hueso yoides tiene un cuerpo, unos cuernos o astas menores y unos cuernos o astas mayores.
Sí, eso le vamos a estudiar. Uy, ligeramente chueco, ahí está. Entonces, mi segundo arco faríngeo me va a formar porción superior del cuerpo y astas menores, ¿sí? Eso es el segundo arco. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, todo claro. Ok. Ahora vamos con nuestro arco 3. Vamos con el tercer arco. Este ya no tiene un nombre en particular. Este arco faríngeo, vamos a enlistar igual que acá, ¿no? Tiene su arteria, el tercer arco aórtico. Me va a originar, no toda, me va a originar una porción de la carótida interna. Ya cuando veamos formación de arterias en las siguientes clases, vamos a explicar qué porción de la carótida interna. ¿Cuál es el nervio del tercer arco? El glosofaringio. Glosofaringio, muy bien, el 9. Y está fácil porque el glosofaringio solo inerva un músculo. ¿Cuál es el músculo? Estilofaringio. Estilo faringio, muy bien. Y ya, no hay más. Está fácil en ese aspecto. Y en cuanto a derivados esqueléticos, también está fácil. Es lo que me falta del yoides. ¿Qué me falta del yoides? ¿Qué porción? El asta mayor. Aquella está mayor y qué parte del cuerpo? Inferior. 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 Sí, si yo regreso acá a mi esquemita, el tercer arco me va a formar la porción inferior del cuerpo y las astas mayores. Sí, entonces el hueso yoides se origina de dos arcos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, todo claro. Ok. Ahora ya tenemos, esos faltan los arcos 4 y 6. Como en humanos es difícil distinguirlos, al menos en embriones, realmente van juntos, ¿sí? Entonces, cuarto y sexto arcos se estudian juntos. La mayoría va a pertenecer al cuarto arco, ¿sí? Casi todo viene de ahí. La diferencia va a ser la inervación. Entonces, juntos van a tener la misma arteria. Entonces, arteria. Aquí ahorita hago hincapié en algunas cositas. Aquí pasa algo curioso. Las arterias en el embrión, acuérdense que son los arcos aórticos, ¿sí? En este caso solo van a ser el arco 4, cuarto arco aórtico, ¿sí? Acuérdense que los arcos aórticos son arterias, los arcos faringios es toda la estructura. El arco aórtico derecho me va a formar la porción proximal de la subclavia derecha. La primera porción de la subclavia, que en anatomía se le llama porción preescalénica, se origina nada más de ahí, ¿no? La subclavia derecha tiene tres orígenes embrionarios. Ese es uno. La arteria del lado izquierdo, del arco izquierdo, me va a formar una porción del callado aórtico. No todo. Y es asimétrico. Solo en esta región son asimétricos, ¿ok? Es para que se acuerden. Y ahora, segundo, ¿ok? Aquí algunos autores plantean que a ese nivel estaría el sexto arco. Acuérdense que en humanos no hay quinto, ni arterias ni arcos faringios, ¿sí? El sexto arco de cada lado me va a formar las arterias pulmonares. Entonces, arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Del lado izquierdo, además de la arteria pulmonar, se forma el conducto arterioso. Ya lo veremos a detalle
en formación de arterias, ¿no? Entonces, esos son los derivados, lado izquierdo y lado derecho. Se dan cuenta ya a estas alturas ya no son simétricos, ya son diferentes de cada lado. Ahora, los músculos. Bueno, primero, el nervio. ¿Qué va a cambiar? Si nosotros hablamos del cuarto arco, el nervio es el laringio superior. Si nosotros hablamos del sexto arco, el nervio es el laringio recurrente. Los dos comparten algo. ¿Son ramas de quién? Del vago. Del Del vago. vago. ¿Sí? Pues los dos son del mismo nervio craneal. O sea, el nervio vago es para los dos arcos, 4 y 6. Ahora, los músculos. Los del cuarto arco, que son inervados por el laringio superior, son los constrictores de la faringe. Recuérdense, tenemos tres: superior, medio, inferior. ¿Sí? Y también el elevador del velo del paladar. No confundan con el tensor, porque el tensor era del 5. Este es el elevador. El laringio recurrente, pues va a las cuerdas vocales, entonces este va a ser para los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, esos van a ser los músculos, nos pongo aquí los músculos de cada uno. ¿Qué me falta? El derivado. En este caso son cartílagos, no huesos. Aquí se van a formar los cartílagos laringios, casi todos. Tiroides, abajo está el cricoides, hacia atrás el aritenoides, más hacia abajo corniculado y el cuneiforme. ¿Cuál cartílago me falta de los que hay en la laringe? El primero. ¿Cómo ingresamos a la laringe? ¿Cuál es el primer cartílago? Empieza con E, está atrás de la lengua. Epiglotis. Epiglotis. Lo voy a poner otro color porque este no viene de aquí. La epiglotis tiene que ver con el endodermo. Entonces, todos los cartílagos laringios menos el epiglótico. ¿Hasta ahí alguna duda? Esos son los derivados, nada más, de los arcos. ¿Alguna duda de ahí? Ok, No, todo claro. va. Seguimos. Tenemos una imagen justo para que vean cómo los nervios craneales y los músculos van de la mano, ¿no? Van migrando juntos. Y los derivados. Vemos que del primer arco faríngeo teníamos martillo, yunque, ligamento anterior del martillo, esfenomandibular, ¿no? Todos del cartílago de Meckel. De mi segundo arco, el estribo estapedio, proceso estiloides con su ligamento estiloyoideo y la porción superior del yoides. Tercer arco, porción inferior. Cuarto y sextos forman los cartílagos laringios menos el epiglótico, ¿sí? Entonces, eso sería de mi sistema de arcos. Ahora vamos con el sistema de bolsas. Acuérdense, las bolsas están hechas de endodermo. Entonces, iríamos en la parte interna. Pues ahora vamos con las bolsas. ¿Alguien sabe cuántas bolsas tenemos? 4. 4. Entonces vamos a tener 4 bolsas, 4 pares, ¿no? 4 de cada lado. Vamos a poner aquí los derivados. La primera bolsa faríngea me va a formar, y ustedes ya lo habrán revisado, si no lo vemos otra vez, básicamente el oído medio. Me va a formar una estructura que se llama receso tubo timpánico. ¿Sí? Entonces voy a poner para que entendamos esta imagen. Estoy viendo desde arriba, es una vista craneal. Estoy viendo el piso de la faringe del intestino. Se observen
La primera bolsa se expande, se va hacia afuera. A esto le llamamos receso tubotimpánico. Le vamos a estudiar dos porciones. Una porción proximal y una porción distal. La porción proximal de mi receso tubotimpánico me forma la tuba auditiva, la trompa de Eustaquio, o faringotimpánica. La porción distal se expande y me forma la caja cavidad timpánica, que esta también contribuye con la membrana, o el tímpano. Entonces me va a formar la caja timpánica. ¿Se dan cuenta? Esto es oído medio, básicamente. Esa es la primera bolsa. Segunda bolsa faríngea. Me forma un huequito. Aquí mucho ojo. La segunda bolsa me forma la fosa amigdalina, porque luego ponen que es la amígdala. La amígdala no viene de ahí, la amígdala viene del mesodermo. Lo que me está formando es la fosa, el espacio. Entonces, segunda bolsa me forma la fosa amigdalina. ¿Sí? Entonces yo tendría, como se imagina, tendría ahí un huequito. Este espacio que se forma es la fosa amigdalina. Esa fosa amigdalina después va a ser invadida, es mesodermo lateral esplácnico, y se van a empezar a acumular los linfocitos, vienen de la sangre, del mesodermo. ¿Sí? Entonces el tejido linfoide invade a la bolsa, es mesodermo esplácnico, y me forma, ahora sí, la amígdala palatina. ¿Sí se entendió? Entonces solo forma la fosa amigdalina. Solo el espacio, exacto. La amígdala Ok, como tal viene del mesodermo, ¿sí? ok. Y esto ocurre más o menos hasta la semana 20 de gestación. Entonces ya hasta la semana 20 ya está la amígdala, pero el huequito, el espacio es el que se forma de la bolsa, ¿sí? ¿Sí entendimos hasta ahí? Sí, todo bien. Tercera bolsa. Y ojo aquí con las bolsas 3 y 4, que luego nos confundimos mucho. La tercera bolsa la voy a dividir en dos porciones. Una que está hacia adelante, que es la porción ventral, y una que está hacia atrás, que es la porción dorsal. Aquí sí hay que ser específicos. Tercera bolsa, porción ventral, me forma el timo, que de hecho me va a formar un lóbulo. O sea, el timo se va, tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. Y ojo con la porción dorsal, me va a formar las glándulas paratiroides inferiores. Parece que tenemos cuatro paratiroides, pues me forma las inferiores, izquierda y derecha. Porque, ojo ahí, entonces, para entender eso, vamos a poner la bolsa 4, ¿sí? Segundo. Ajá. En la bolsa 4 también lo vamos a dividir en ventral y en dorsal. Quiero que se den cuenta, ahorita hablo de esta ventral, que tanto las bolsas 3 y 4 en su porción dorsal me forman las paratiroides. Solo que la bolsa 4 me forma las paratiroides superiores. Ahora, les hincapié en esto. ¿Por qué? Ahí siempre es pregunta de examen donde uno se equivoca. Vean, si yo tengo aquí mis bolsas, arcos, todo, vamos de arriba hacia abajo. Entonces, pues lo más alto es aquí estaría la primera bolsa, lo más bajo, pues la cuarta bolsa, ¿no? Observen que la tercera bolsa, la que está hasta arriba, me forma las paratiroides inferiores, es lo que dijimos. Son las inferiores. La cuarta bolsa me forma las paratiroides superiores. Bien, a ver, y aquí si nos damos cuenta está como raro, está al revés. Porque si la bolsa 3 está hasta arriba, me forma las paratiroides inferiores y la bolsa 4 que está hasta abajo me forma las superiores? Yo les decía Eso, ahorita, ¿sí qué pasó? ay, perdón, Doc. No, No, adelante. eso es porque las superior, bueno, creo que migra, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Exactamente, justo, perfecto. Ahora, ¿qué intentamos? ¿Por qué? Muy bien.
La tercera bolsa me formaba el timo. El timo no está en el cuello. De hecho, en la infancia lo tenemos hasta el mediastino inferior, se va hasta abajo. Suceden como el timo dice adiós, baja. ¿Y a quién va a arrastrar? A las paratiroides inferiores. Entonces veamos la siguiente imagen. Cuando el timo bajó, vean que se están uniendo sus lóbulos, arrastraron a las paratiroides, entonces ahora sí quedan inferiores, entonces justamente se invierten. Por eso, mucho ojo ahí. Aunque la tercera bolsa esté hasta arriba, me forman las paratiroides inferiores. Y aunque la cuarta bolsa esté hasta abajo, me forman las superiores. ¿Por qué? Porque las de la tercera bolsa bajan. ¿Sí se entendió esa parte? Sí, Ok. Aparte es muy preguntable y luego largamos. Ahora, vean. La cuarta bolsa, pues este timo no me interesa, ¿no? La cuarta bolsa me forma, que me faltó poner aquí, la última estructura. El término correcto en humanos es cuerpo último faringio, perdón, es cuerpo postbranquial. No, que estoy diciendo último faringio, sorry. Porque nosotros no tenemos branquias, tenemos faringe. Sin embargo, los libros lo van a poner en algunos como postbranquial o postfaringio, ¿no? Así lo van a encontrar. Pero sepan, pues, que lo correcto es último faringio. Puede ser último faringio, último branquial, postbranquial, como quieran, ¿no? Esa estructura solo sirve como de sostén. Entonces, la función de ese cuerpo último faringio es servir como de sostén, como un andamio, para que lleguen unas células, ¿sí? Esas células vienen de las células de la cresta neural, que ya vieron, específicamente de las cardíacas. Esas células reciben el nombre de células parafoliculares. Entonces, en sí, el cuerpo último faringio no sirve, entre comillas, o sea, en sí él no hace nada, solo está. ¿Pero para qué? Porque va a ser colonizado por las células parafoliculares. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí se entiende. Sí. Las células parafoliculares, nada, más recordando un poquito de histología, endocrinología, también reciben el nombre de células C y producen una hormona que baja los niveles de calcio. ¿Cómo se llama? Calcitonina. Calcitonina. Ahora, ojo aquí, estas células, su origen embrionario es la cresta neural, pero para que funcionen deben llegar a su sitio. Sí, o sea, están trabajando de la mano la cresta neural y la cuarta bolsa. ¿Se entendió esa parte? Sí, Quiero que vean cómo justo el timo que venía de la tercera bolsa, porción ventral, desciende, ¿no? Cada uno de los lóbulos y se van a fusionar y va a descender hasta el mediastino inferior, mediastino anterior. Mientras que las paratiroides se acomodan, ahora sí quedan superiores e inferiores. Y vean, ahí están los cuerpos postbranquiales o ultimofaringios. Según esa posición, ¿quién creen que va a llegar hasta ahí? ¿Quién va a invadir también ese cuerpo? la tiroides, La tiroides, exactamente. De eso ahorita vamos a hablar de la tiroides. Una vez que descienda, esa tiroides va a llegar, o sea, el cuerpo postbranquial último faringio, entre comillas, ¿no? En sí no hace nada, pero es como mi molde. En ese molde van a llegar las células parafoliculares de la cresta neural y va a llegar desde arriba la tiroides. Ahí se va a detener. ¿Sí se entendió? sí, todo claro. Muy bien. Ahora, vamos con las hendiduras, que eso es muy fácil porque solo me interesa una. ¿De qué estaban hechas las hendiduras faringes? Ectodermo. Ectodermo, exacto. Entonces, acá estaría, ¿no? Son esta parte de afuera. Esas son mis hendiduras. Son cuatro también. Dejen, tomo esto, tantito prestado. Ajá. Vámonos para allá.
Ahí está. Entonces, aquí tendríamos las hendiduras. De las hendiduras, solo me interesa la primera. Es decir, la que está aquí afuera. Sí, solo me interesa la primera hendidura. Es entre los arcos 1 y 2. Esa primera hendidura me va a formar el conducto auditivo externo. ¿Sí? Denme un segundo, permítanme tantito. Espérenme, si contesto algo rápido. Mientras les comento esto, les recomiendo subrayenlo y agréguenle una nota. ¿Por qué? Porque los libros, depende dónde lo lean, les va a decir que no forma el conducto auditivo externo ni la oreja, sino que viene de otra parte. El Lachman ya cambia un poquito esa definición, en especial la última edición del Lachman, que apenas salió este año, ¿no? Entonces dice que realmente no es la primera, ¿no? A veces pone que la segunda. Para fines generales, Carson y otros libros plantean que es la primera la que va a formar el conducto auditivo externo. El resto de hendiduras 2, 3 y 4 desaparecen. Primero van a formar una estructura transitoria que es el seno cervical. Ese seno cervical se cierra en la semana 7 y debe desaparecer. Para que entendamos aquí el esquema, la primera hendidura sí persiste, pero empieza a crecer el tejido en dirección caudal. ¿De acuerdo? Entonces ven como poco a poco va a envolver a todas las demás hendiduras. Las va a absorber. Y al final solo me va a dejar un hueco. ¿Cómo quedamos que se llama este hueco que quedó ahí? Seno. ¿Cómo se llamaba ese hueco entonces? ¿Seno qué? Cervical. Cervical. Muy bien. Entonces, ese seno fue porque las hendiduras se taparon y eventualmente el seno debe cerrarse también. No tiene función, solo si no se cierra hay patologías. ¿Sí entendimos lo de las hendiduras? Sí. Ok. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. A ver. La única hendidura que me forma derivados, ¿cuál es? La primera. La primera, exacto. Ahora, acuérdate, las hendiduras son estos huequitos, ¿no? La primera hendidura justo se va a invaginar y contribuye a la porción externa del oído, ¿no? El conducto auditivo. El resto se va a reabsorber. O sea, el ectodermo va a empezar a crecer, ¿no? Va a ser un pliegue y va creciendo, ¿sí? Entonces va a atrapar a todas las demás hendiduras y las va a sellar. Al final cierra todo y nada más me deja un huequito, ¿sí? Todo lo demás ya va a quedar cubierto de ectodermo, o sea, ya no va a haber espacios ahí libres. Ese espacio que queda, o sea, este agujero que quedó ahí en medio, recibe el nombre de seno cervical, ¿sí? O sea, el seno cervical es este espacio que quedó. O sea, el ectodermo creció y me envolvió a todas las hendiduras, desaparecieron. Entonces, el seno cervical es ese huequito. Y ese seno cervical eventualmente se sella también. Hacia la séptima semana desaparece. No sé si se entendió mejor. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Hasta aquí alguna otra duda de todo esto? ¿No? No, todo claro. Vale. Ahora vamos a hablar de la formación de glándulas, ¿sí? Entonces, si yo tengo este mismo esquema,
Vamos a hablar de la tiroides. La tiroides se origina del endodermo, específicamente el endodermo faríngeo, o sea, el intestino faríngeo. Si yo estoy viendo desde arriba el embrión, acuérdense, le arranqué la tapa, ¿no? De arriba, estoy viendo el piso de la faringe, que es esto. Entonces, el endodermo perdón, la tiroides se va a formar del endodermo en el piso. Vean que es entre los arcos, o perdón, entre las bolsas 1 y 2, bolsa 1, bolsa 2. Entonces, entre las bolsas 1 y 2, ahí se va a empezar a formar la tiroides. Ese endodermo se va a empezar a engrosar, ¿sí? O sea, el epitelio se va a engrosar. Y ahí se le va a dar el nombre de placoda tiroidea. Ahora, es una placoda entre comillas, realmente no es una placoda real, porque acuérdense, las placodas están hechas de ectodermo, o bueno. Entonces se va a engrosar el piso de la faringe entre las bolsas 1 y 2. ¿Hasta ahí entendemos? Sí, Ok. Se empieza a alargar en sentido caudal, o sea, va a empezar a descender por el piso de la faringe. Cuando empieza a alargarse, ¿sí? Primero se llama placoda tiroidea, después le vamos a dar el nombre de yema tiroidea, ¿sí? Una vez que empieza a alargarse. Entonces la yema tiroidea. Sigue descendiendo cada vez más, lo voy a poner en línea punteada. Y mientras desciende, voy a ponerlo ahí, ¿ok? Está descendiendo. Le vamos a estudiar ahora dos porciones. Voy a ponerlo aquí a un lado. Estaba la yema y luego se fue hacia abajo, empezó a crecer. La porción distal va a estar dilatada. Como tal, la porción más distal, es este cachito al final que está bajando cada vez más, recibe el nombre de divertículo tiroideo, hecho de endodermo. Entonces, primero fue una placoda, luego una yema y a la parte más lejana es el divertículo. El tallo, sí, o sea, toda esta porción que se fue alargando el tallito, recibe el nombre de conducto tirogloso. Pues nuevamente, en el piso de la faringe, entre las bolsas 1 y 2, se forma primero la placoda tiroidea. Luego se alarga poquito, yema tiroidea, y empieza a descender. Ya que está muy largo, decimos que la parte distal, que es como una bolita, es el divertículo tiroideo. ¿Y cómo se llamaba este tallo que quedaba en medio? el conducto tirogloso. Conducto tirogloso, exactamente. O sea, aquí estaría mi conducto tirogloso. ¿Sí se va entendiendo hasta ahí? Sí, Y dijimos hace rato que en la cuarta bolsa se formaba una estructura que, entre comillas, no tenía función, ¿no? Que realmente andaba ahí como de sostén y que va a estar aquí esperando por la cuarta bolsa, que lo colonizaron células de la cresta neural. ¿Cómo se llama esa cosa? De mi bolsa 4. cuerpo Cuerpo. foliculado. Era Cuerpo el último cuerpo faringio. último faringio o posbranquial. Vamos a regresar. Era, déjeme ver, ¿dónde está? En bolsas, acá está. Este de aquí, ¿sí? Mi cuerpo último faringio posbranquial, ¿se acuerdan que era de la bolsa 4? Vean, que eran invadidos por la cresta neural. Pues la tiroides va a llegar hasta ahí. Parece que sirve como sostén. Entonces la tiroides llega hasta el cuerpo último faringio o posbranquial. Vamos a ponerlo posbranquial, como lo pone el libro. Y ahí se va a detener y va a empezar a colonizarlo. Y ahí se va a empezar a formar la tiroides. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar. El divertículo tiroideo
la parte como más abombada, se va a expandir y me va a formar la tiroides, que tiene dos lóbulos y en medio que tiene un Istmo. istmo, exacto. Entonces, ese divertículo tiroideo me forma los lóbulos, derecho e izquierdo, y me va a formar el istmo. El cuerpo último branquialo posfaringio desaparece, pero por dentro quedaron unas células. ¿Qué células dijimos? Se originan de la cresta neural y llegan a la cuarta bolsa, al cuerpo último faringio. ¿Cómo se llamaban esas células? mm, Parafoliculares. Parafoliculares. Entonces, estas tienen otro origen embrionario. Los lóbulos y el istmo, divertículo tiroideo es endodermo, ¿no? Endodermo del piso. Las células parafoliculares, ¿de dónde venían? Cresta neural. Cresta neural. ¿Cuál cresta neural? Cardíaca. Cardíaca, ¿sí? Invadían el cuerpo último faringio. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, Sí, doctor. Ok. Bolsa 3, que también es endodermo. ¿Qué me va a formar la bolsa 3? al timo y a las paratiroides inferiores. Timo en su porción ventral y dorsal para tiroides inferiores. ¿Y qué me va a formar la bolsa 4? Las paratiroides superiores. Muy bien, entonces aquí se invierten, ¿se acuerdan? Entonces vamos a tener las paratiroides superiores. ¿Sí se entendió cómo se fue formando hasta ahí todo? Sí, Ok. En algunas personas, en el 50% de las personas, no desaparece el conducto tirogloso en su porción distal. Pues en la mitad de la población tenemos un tercer lóbulo. ¿Y cómo se llama? Lóbulo Pirámide. piramidal, exacto. Es el lóbulo piramidal, que es importante al hacer un abordaje quirúrgico. Es el remanente, o sea, no desapareció, remanente embrionario del conducto tirogloso, ¿sí? En su porción distal. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Esta tiroides que ya se está formando, vamos a recordar qué producían las células tiroideas. Vamos a comentar una imagen. Las células foliculares que producen. calcitonina, No, esas son las parafoliculares. ¿Y las foliculares? T3 T3 y y T4. T4. T3 y T4, las hormonas tiroideas. Dejen busco. Oh, que se no necesito. Espérenme, es que di ese tema hace no mucho. Déjenme acuerdo, contar. No, eso es hueso. No lo tengo por ahí. Bueno, ni modo. Entonces sí, vamos a recordar. Ya se formó la tiroides, ya dijimos toda la formación embrionaria. Dijimos, divertículo tiroideo, endodermo, me forma lóbulos derecho, izquierdo e istmo. A veces el conducto tirogloso, endodermo, me forma el lóbulo piramidal. Bolsas 3 y 4, también endodermo, me forman las paratiroides, superiores e inferiores. Las paratiroides producen paratormona. La cresta neural me forma las parafoliculares o células C que me producen calcitonina. Esto que venía del divertículo tiroideo, pues justo me va a ayudar a la síntesis de hormonas tiroideas, T3 y T4. Desde un inicio, o sea, de hecho la tiroides va desarrollándose al mismo tiempo que la adenohipófisis, van de la mano, ¿no? Se van estimulando. La tiroides comienza a producir coloide, ¿se acuerdan? Es la sustancia que está adentro, ya desde las 10 a 11 semanas de gestación, ¿sí? Pero ese coloide solo tiene tiroglobulina, todavía no se activa. Ya T3, que es la más potente de las hormonas tiroideas, ya puede detectarse desde entre las semanas 12 a 14, más o menos.
aunque de ahí empieza a elevarse. Y ya para las 35 semanas, ya acercándonos, ¿no?, hacia el periodo a término, ya hay niveles normales de hormonas tiroideas. O sea, ya está madurando, está aprendiendo, ¿sí? Entonces, más o menos eso es como justo la evolución que tiene. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Ok. La bolsa 3, ya hablamos de la tiroides, ya hablaremos de patologías. La bolsa 3 también me va a formar en su porción ventral al timo, ¿no? Y dijimos, como el timo se forma de cada uno de los lados, desciende y llega al mediastino inferior, ¿no? Se enfrente del pericardio. Es en la infancia, es desde la etapa fetal, el timo ya descendió y se unieron las dos porciones, por eso tiene dos lóbulos el timo. ¿Para qué sirve el timo? Para madurar a los linfocitos. ¿Ok? ¿Cuáles linfocitos? T. T, muy bien. T. Se unen los dos lóbulos, ¿no? Ya formamos al timo, ese ya llegó a la región donde debe estar. Venía del endodermo, quedamos, bolsa 3. Ahora, el estroma, acuérdense que estroma es el tejido de sostén, ¿sí? Entonces, el estroma que va a darle soporte al timo para que no se destruya, viene de la cresta neural, también de la cardíaca, ¿sí? Si ustedes recuerdan patologías de la cresta neural de bloques pasados, hay un síndrome que es el síndrome de George. No sé si se acuerdan, si no, y lo revisan. En el síndrome de George falla la cresta neural cardíaca, entonces no se forma el timo adecuadamente y estos pacientes van a tener constantemente infecciones en la infancia. ¿Sí? Entonces el síndrome de George falla la cresta neural cardíaca. Una vez que ya el timo se está formando, ahí tiene su estroma. El mesodermo lateral esplácnico, porque es sangre, empieza a mandar sus células, empieza a mandar linfocitos T desde un inicio, ¿sí? Entonces empieza a mandar los protimocitos. Ahí se van a empezar a formar posteriormente, se va a empezar a llenar, ¿no?, de estas células, ya desde la 9ª semana, desde el inicio de la etapa fetal. Y ya para la semana 14, porque también estas células viajan, me van a empezar a formar las arterias, los vasos sanguíneos. Tiene muchos vasos sanguíneos el timo, ¿sí? También el mesodermo me va a dar la vascularización. Y este va a ser un poquito más tarde, hacia las 14 semanas. Es ahí que se van a empezar a formar, o sea, hacia las 14 semanas, por dentro, la síntesis de hormonas tímicas. Y se van a empezar a formar ahí como unas estructuras que parecen unas rosas, que se ven solo en el microscopio. Características del timo. Para la semana 14 también se forman los corpúsculos de ¿quién? ¿Cuáles son los corpúsculos del timo? Cas, De Hassel, algo así. Hasal, ¿no? Es justo. Los corpúsculos de Hasal ya se están observando en la etapa fetal temprana, ya desde las 14 semanas. ¿Más o menos se entendió cómo se formó el timo? Sí, Ok. ¿Dudas que tengan de tiroides, de timo, del sistema de bolsas, arcos, hendiduras? Por el momento no. Ok. Una glándula más, damos un descanso. Ahora en lugar de ver el piso, ¿no?, vámonos hasta adelante, hasta la boca. Vámonos ahora al techo. Se imaginen hacia el paladar, hacia el ectodermo. La boca primitiva, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe el nombre de la boca primitiva? ¿Cómo le decimos en embriología? La bolsa de Radke. Estomodeo. ¿Estomodeo? Estomodeo. De ahí saldrá la bolsa de Radke. La boca primitiva se llama estomodeo, ¿sí? En el techo, o sea, donde hay ectodermo, si nosotros ponemos aquí
de lado a un embrioncillo. No nos vamos a ver la cabeza. Ahí tendríamos la región de la boca, el estomodeo. En el techo se va a empezar a invaginar, ¿no? El ectodermo y me va a formar una bolsa. Bueno, primero, perdón, antes de invaginarse, este ectodermo, pone de color morado, se empieza a engrosar. Recordemos, concepto básico de embriología, ¿cómo se le llama al engrosamiento del ectodermo? Se con P, ahorita lo dijimos, ¿La coda? la coda. Primero se va a engrosar ahí el techo del estomodeo. Es la placoda adenohipofisaria. Sobre todo por acción de una molécula que es PITS2. Se va a engrosar. Una vez que se engrose, ahora sí se va a invaginar. ¿Sí? Entonces, ya que está invaginada, dejen tomo otra vez. Ujú. Una vez que se invagina, cambia de nombre esa placoda y la vamos a conocer como una bolsa. ¿Bolsa de quién? Ahora sí de Radke. Radke. De Radke. Entonces, la bolsa de Radke primero era la placoda adenohipofisaria que se invaginó. Sí, esa es la bolsa de Radke. Se va a encontrar, dejen quito que es mucho embrión, ocupa mucho espacio. Ahí está. Esa bolsa de Radke se va a encontrar con algo que va adentro. Si ustedes se acuerdan, traumas de neuroembrio, se ponen la pura cabeza del embrión, el estomodeo y los arcos faringeos. Por dentro tiene su tubo neural. Metencéfalo, mielencéfalo, médula espinal. ¿Sí? Entonces, por dentro todavía está ahí formándose esta forma del sistema nervioso. Ahí está. Estaba entonces invaginándose la bolsa de Radke y se va a encontrar con una prolongación del diencéfalo. En el diencéfalo, si se acuerdan, estaba el hipotálamo. Y del hipotálamo sale un tallito que se llama infundíbulo. Entonces, del tubo neural de mi neuroectodermo empieza a descender la neurohipófisis. Mientras, del ectodermo superficial asciende la bolsa de Radke. Las dos se van a unir y la bolsa de Radke se va a convertir en la adenohipófisis. Entonces, recapitulando, si yo estudio a la hipófisis, está el hipotálamo, el infundíbulo, que estaría la lóbulo posterior, neurohipófisis. Origen embrionario de la neurohipófisis, neuroectodermo, o sea, tubo neural. Y desde abajo viene la bolsa de Radke que se va a convertir en la adenohipófisis y se va a fusionar. Se va a convertir en el lóbulo anterior. Entonces, origen embrionario de la neurohipófisis, neuroectodermo. ¿Cuál es el origen embrionario de la adenohipófisis? Bolsa de Radke. ¿Y la bolsa de Radke de qué está hecha? Del estomodeo, ¿Y de qué está hecho el estomodeo? ectodermo. Ectodermo superficial, o sea, no neural, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Se pegan y acuérdense, en ese embrión todavía no había hueso, había mesénquima. Todavía no se ha formado bien el cráneo. El mesénquima se empieza a pegar y se va a convertir en ¿cuál hueso? ¿Dónde descansa la hipófisis? La silla turca. Ok, ¿la silla turca de qué hueso es? Esfenoides. Esfenoides.
¿sí? Entonces ya se forma lo que conocemos en anatomía. Y es importante, como tiene diferente origen embrionario, diferentes funciones. La neurohipófisis no produce hormonas, las almacena, se las manda el hipotálamo, porque está ahí a un lado. Como en la adenohipófisis viene de otro lado, no están conectados, produce sus propias hormonas. Además, la adenohipófisis tiene sus tumores específicos que vienen de afuera, a diferencia de la neurohipófisis que tiene tumores del sistema nervioso. Son diferentes orígenes embrionarios, diferentes funciones, diferentes patologías. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, todo claro. Ok. Vemos esta parte, justo como en el estomodeo, que era de la placoda adenohipofisaria, se invagina la bolsa de Rathke. Esta se va a encontrar con el tubo neural a nivel de diencéfalo, se forma el infundíbulo o prosencéfalo secundario, se unen, se desprende esa bolsa de Rathke, y ahora sí, ya vamos a tener lóbulo anterior, adenohipófisis, lóbulo posterior, neurohipófisis. Se sella todo, se forma el esfenoides y ya tenemos la disposición del adulto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el origen embrionario de esa parte. Ahora, vamos a dar un descanso, ¿les parece? 10 minutos para continuar. Hacia atrás iba la tiroides, hacia adelante se forma la lengua. Entonces, vamos a dar 10 minutos de descanso y regresamos para ver formación de lengua y patologías. Regresamos ahorita a las 7:22. Ujú. Ok. Ya mencionamos entonces cómo a partir de los arcos faringios se van a formar glándulas, ¿no? Mencionamos ya la tiroides, el endodermo, hacia arriba, ¿no? La bolsa de Rathke del ectodermo. Ahora vamos a dedicarnos a hablar de la formación de la lengua, ¿ok? Entonces, la lengua tiene, o sea, es como una parte, entre comillas, de las más complicadas aquí de entender, porque hay que ver cómo se forma. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema. Imaginen que a la persona yo le quito la tapa, ¿no? Y lo veo desde arriba. Voy a ver dónde se forma su lengua. Vamos a hacer esto otra vez. Si entendemos bien eso, vamos a entender la inervación, vamos a entender patologías. Vamos a hablar de la lengua. Ok. Cuando yo estoy formando la lengua, vamos a poner aquí los arcos, tendría que verlo desde arriba. ¿Cuántos arcos faringios tenemos? 5. 5. Nosotros vemos 4, porque el 4 y el 6 están pegados, ¿no? Entonces vamos a poner aquí arco 1, arco 2, arco 3 y los arcos 4 y 6 que están pegados, ¿no? Acuérdense que no existe el arco 5 en nosotros, ¿no? Pongo esto tantito aquí marcado. Si entendemos a qué nivel se forma la lengua, entendemos todos los nervios, cómo es la inervación de la misma. Entonces, a ver, acá está. Ajá. Y dejen, pongo aquí el piso de la faringe. Algo chueco. X, ahí está. Ahí vamos a tener entonces nuestro sistema de arcos faringios. Ya sabemos que en medio están hechos de mesénquima, por fuera hay hendiduras de ectodermo y adentro está el piso. Voy a poner aquí el piso de la faringe marcado entre los arcos, ¿no? Entre el primero, segundo, tercero y finalmente cuarto y sexto. Voy a poner aquí de amarillo, amarillo pollo para que no se nos olvide que estamos hablando de endodermo. Ok, entonces vamos a ver cómo se forma la lengua. ¿Se entiende el esquema? ¿Se entiende qué estamos viendo? Sí, Sí. Estaremos viendo esto, ¿no? Justo el piso de la faringe. Bueno, algo que me faltó mencionarles de la tiroides, perdón, es que la tiroides, recuerdan que venía del conducto tirogloso, donde se originó queda un agujero que estudiamos en la lengua. ¿Alguien sabe cómo se llama ese agujero o foramen? El remanente.
Ciego. El, Ciego. Si ustedes ven la base de la lengua, en una imagen, porque no podrían ustedes, si ven en la base de la lengua se ve un agujerito, donde empieza la lengua es el foramen ciego, de ahí salió la tiroides, ¿no? Ya no tiene función en nosotros. Ok, ahora sí, para hablar de cómo se forma la lengua. En el piso de la misma se van a formar dos protuberancias, pero vean que es a nivel del primer arco. Sí, o sea, es en el endodermo, pero es al nivel del primer arco. Las voy a marcar aquí, nada más para que las identifiquemos. Estas prominencias o protuberancias reciben el nombre de prominencias linguales laterales o protuberancias, tubérculos, como quieran. Estas se van a formar en la cuarta a quinta semana, sobre todo ya a inicios de la quinta semana, entonces ahí cuando comienza a formarse la lengua. También le pueden decir tubérculos pares, porque son dos, uno izquierdo y uno derecho. Se forman a nivel del primer arco. ¿Entendemos hasta ahí? sí, Sí. Ok. Entre ellos se va a formar, también me dan cuenta es el mismo nivel, nivel del primer arco, otra estructura. Según esa localización, ¿qué nombres le podríamos dar a esta cosa? ¿Cómo la llamarían a eso que está ahí en medio? Escopió esto. Vean, el otro era prominencias linguales laterales o tubérculos pares. ¿Qué nombre le daríamos a esta cosa? Prominencia lingual media. Ok, medial o media, sí, pues es una sola. ¿Qué otro nombre? Tubérculo impar, que solo es uno. ¿Sí? Entonces, los tubérculos pares y el tubérculo impar se forman en el piso de la faringe a nivel del primer arco. ¿Entendemos hasta ahí? el medio también es a la quinta semana. Sí, todos estos van a aparecer a la quinta semana. Ujú. Ok, ¿Hasta ahí dudas? No. ¿No? Ok. Segundo arco va a formar otra estructura. Esa estructura va a desaparecer. En medio, en el segundo arco, voy a ponerle otro color de verde, se forma la cópula, ¿no? Así se llama, cópula. ¿Sí? Entonces la cópula se va a formar a nivel del segundo arco. Y esa cópula en su momento va a desaparecer. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Si vamos captando. sí, Aquí les voy a poner, porque cambia entre los libros, aquí luego es confuso. Hay libros como Lagman que dice que desaparece, hay otros que le dan función. Para Carson, vamos a ponerlo como Carson y ahorita les pongo imágenes. La cópula se expande, o sea, no solo llega al segundo, llega al tercer arco, se va a expandir y le da otro nombre a la cópula. La cópula la llama eminencia hipofaringea o hipobranquial. Saben que lo correcto en humanos sería hipofaringea. Lo mismo. También a la quinta semana. Entonces, este ya está entre los arcos 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos, hay otra estructura. Hacia atrás, a nivel del arco 4, se va a formar otro engrosamiento, en que todos son en el piso de la faringe. Este engrosamiento que se forma a nivel del arco 4 se le conoce como protuberancia epiglótica. Sí, ya nos está diciendo en qué se va a convertir. ¿Se acuerdan que había un cartílago, no? La epiglotis que se formaba de ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos formando todo. Hacia atrás, o sea, posterior, si me voy más caudal, perdón, más posterior o más caudal de la eminencia o protuberancia epiglótica, se empieza aquí a hacer apoptosis, un agujerito.
porque ahí se va a empezar a formar la vía aérea, ¿sí? Entonces, ese agujerito que se está formando por apoptosis es el orificio laringio, ¿sí? Para que ya más o menos se vayan ubicando. Entonces, se está haciendo el orificio laringio. Vamos entendiendo hasta aquí cómo se está formando la lengua. Sí, Entonces la cópula Ajá. en Carson pasa del segundo a tercero, o sea, se hace más grande. Sí, y se va a quedar entre esos dos. Entonces, Ok, para fines, pues como de examen y para entender ahorita un poquito la inervación, acuérdate que se va a quedar ahí, o sea, en el 2 y en el 3. ¿Sí? ok, muchas gracias. De nada. Porque les digo, si ven otros libros, luego ahí les cambia un poquito la literatura, esa parte, ¿no? En especial de la lengua. Entonces, ya que tengo esas protuberancias, vamos a ver cómo se empiezan a formar. Entre el tubérculo impar y la cópula, aquí quedó, de ahí salió la tiroides. Entonces, aquí en medio va a quedar el agujero, ¿qué? O foramen ciego. ciego. Ahí va a quedar en medio. Ya no va a tener función, ¿sí? Solo me va a recordar ese origen embrionario. Volví a copiar esto porque vamos a ver qué cambio. Quito esto, bye, bye, bye. Ok, hasta para acá. Ah, sí. Entonces, en las siguientes semanas, durante el mismo desarrollo, se van a empezar a unir las prominencias linguales laterales o impares. Ajá. Aquí, ¿cómo está? Azul. Un segundo. Entonces se van a unir en la línea media. Las prominencias impares se empiezan a fusionar. ¿Y a quién van a cubrir? ¿Quién estaba entre las dos? Entre las dos tubérculos o prominencias linguales laterales, ¿quién estaba? Prominencia media. La media. La prominencia media desaparece, quedó reabsorbida. ¿Sí? Entonces, esta prominencia lingual media desaparece, porque las dos laterales se unen en la línea media. ¿Sí se va entendiendo hasta ahí? Sí. Ok. Se empiezan a pegar, o el mismo color, queda igual. Se juntan, absorben o quedan, como se encubren a la que es el tubérculo impar y usted desaparece. Estos engrosamientos o protuberancias laterales se van a convertir en el cuerpo de la lengua, o sea, los 2 tercios anteriores. ¿Ok? Entonces se unieron y me forman la mayor parte de la lengua, 2 tercios anteriores. ¿Ok? Hacia atrás, pues va a estar el foramen ciego o agujero ciego, entonces lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Ahí va a estar cubierto. ¿Y qué me falta? ¿Qué otra parte tiene la lengua? Tiene cuerpo con la punta de la lengua. ¿Qué más tiene? La raíz. ¿Sí? Entonces, la raíz de la lengua se va a originar de una estructura que venía desde atrás. Ay, perdón, esa no es. Sorry, sorry, sorry. Esperen, no se confundan, ahí está. ¿Qué teníamos atrás del agujero ciego? ¿Qué había atrás del agujero ciego entre los arcos 2 y 3? ¿La La qué? cúpula, La cópula. Entonces la cópula se va a empezar a expandir, ¿no? Va a quedar acá y me va a formar la raíz de la lengua. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces, la raíz de la lengua viene de la cópula que creció hacia adelante, que sería mi tercio posterior. ¿Por qué tercio? Porque eventualmente el cuerpo de la lengua, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a crecer, se va a expandir y va a quedar más grande. ¿Sí? Entonces la lengua empieza a crecer. Atrás, por otra parte, mi protuberancia epiglótica, que estaba aquí entre los arcos 4 y 6,
ya empezó a crecer y me empieza a formar la epiglotis, el cartílago que me faltaba. Entonces, este cartílago está hecho de endodermo. Y atrás ya se hizo un orificio. ¿Qué orificio se hizo? ¿La entrada a quién? ¿A la? Tráquea. Ajá, antes de la tráquea, ¿qué hay? Laringe, ¿no? Entonces ya queda ahí el orificio laringio. ¿Sí se va entendiendo cómo se fue transformando ahí la lengua? Sí, todo bien. Ok. Ahora, vamos a ver, ya se expandió todo. Entonces, la parte de adelante de la lengua, ¿quién la formó? ¿Quién formó la punta y el cuerpo de la lengua? Las protuberancias laterales que se terminan uniendo. Exacto. ¿Y cuál desapareció? ¿Cuál desapareció ahí en medio? La protuberancia media. La protuberancia media. Muy bien. Entonces ya tengo mis 2 tercios anteriores, ¿no? De la lengua. De hecho, vamos a expandirlo un poquito hacia atrás, porque también crece hacia atrás. Vamos a dejarlo por acá. Ujú. Ya tengo la mayor parte de mi lengua, ¿no? ¿Quién me formó la raíz? O sea, la parte de atrás de la lengua. La cópula. La cópula. Me va a formar entonces la raíz, lo que está atrás. Más atrás, ¿qué pasó allá? ¿Qué se formó hacia atrás? Un cartílago, ¿cuál? La epiglotis. Epiglotis. La epiglotis, exacto. Y si yo me voy hacia atrás de la epiglotis, ¿a dónde llego? ¿A dónde entro? Laringe. Arco. Al laringio, ¿no? El orificio laringio. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí? ¿Cómo fue quedando todo? Sí, Entonces, atrás de donde se unieron las protuberancias laterales quedó un agujero, que de ahí salía la tiroides, conducto tirogloso. ¿Agujero qué? ciego. Ciego. Ahí va a quedar, en la unión. Es un remanente embrionario. En la unión igual de las protuberancias linguales laterales con la cópula, se forma un surco que lo describen con forma de letra V. ¿Alguien sabe cómo se llama ese surco? Que también se estudia en el adulto. Surco terminal. Sí, el surco terminal es una V que está ahí en la lengua. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Sí. Ahora, vemos cómo se formó la lengua. ¿Todo esto de dónde salió? ¿De qué capa embrionaria? Endodermo. Endodermo. Entonces vamos a poner aquí derivados. La lengua, pues, tiene muchos orígenes distintos. El epitelio, que verán en histología, es plano, estratificado, queratinizado. El epitelio de la lengua, aunque es plano, esta vez viene del endodermo. No una excepción ahí a la regla. Del endodermo faríngeo, o sea, del piso. De ahí viene el epitelio. ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene por adentro la lengua? ¿Por qué la podemos mover tanto? ¿Qué tiene adentro de la piel? ¿Mucho qué? Músculo. Músculo. El músculo viene de otra parte. Si ustedes se acuerdan, a los somitas los dividí en regiones. ¿Cómo se llamaban los somitas de hasta arriba? ¿Eran somitas qué? Acuérdense, los dividía. Había torácicos, lumbares. ¿Cuáles eran los de hasta arriba? Los somitas Occipitalis. occipitales. Entonces viene de los miotomos. Acuérdense que pues un somita tiene esclerotomo, miotomo, dermatomo. Occipitales. ¿Cuántos había? ¿Se acuerdan? Occipitales. 4. 4. Había 5, pero uno desaparecía, ¿no? Del segundo al quinto, o sea, los últimos, de ahí se van a originar los músculos, o sea, viene del mesodermo paraxial para fines prácticos. De ahí viene.
¿sí? Entonces es el origen embrionario de la musculatura de la lengua. Entonces, mesodermo paraxial o mesodermo somítico. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, Y les decía, acuérdense, los PACs son para órganos de los sentidos, pues para el sabor, ¿no? Para la lengua, PACs 3 para que puedan bajar. Ya tenemos epitelio, ya tenemos músculo. ¿Qué más tiene la lengua? ¿Alguien sabe? ¿Nervio? Nervios, muy bien. Los nervios está interesante. Ahorita hablo de eso. ¿Qué más? tejido conectivo, Tejido conectivo, por ejemplo. ¿Qué tipo de tejido conectivo? adiposo, quizá. Pues no tanto. Hay vasos sanguíneos, tiene muchas arterias, ¿no? Y muchas venas. También hay vasos linfáticos, ¿no? Entonces, tejido conectivo, la vasculatura. ¿De dónde viene el tejido conectivo? En cabeza y cuello en general, ¿a quién le echamos la culpa? A las células de la Cresta neural, cresta neural. Y esta específicamente es la circunfaringe, de hecho es la cardíaca. Ahora repasen un poquito, luego recordamos cómo se origina. La circunfaringe puede ser cardíaca o puede ser vagal. Entonces ven, también la cresta neural forma el sostén de la lengua, le da los vasos sanguíneos. ¿Se va entendiendo hasta aquí? sí, Sí. Sí. Y bueno, de aquí pues ya vamos a mencionar la función. La lengua que tiene, muchas, ahí pegada en el dorso, para percibir cosas que tiene. papila, Papilas gustativas. Papilas. Entonces vamos a anotar aquí. Siguen saliendo del epitelio, o sea, sigue siendo endodermo. La lengua tiene papilas linguales, ¿sí? Estas se comienzan a formar, digamos que la lengua ya desde la quinta semana comienza a madurar, desde la octava semana, ¿sí? A final del periodo embrionario. Tenemos papilas foliadas, ¿sí? Con forma de hoja. Voy a poner aquí un rojito, vamos a ponerlas. Las foliadas se desarrollan acá en la orilla, en los bordes laterales de la lengua, ¿ok? Tenemos también unas que son filiformes, con forma de hilo de filamento, y estas están dispersas por todo el dorso. Si las conocen, ¿cómo es la lengua de un gato? ¿La han visto? tiene como que espinitas. Como pelitos. Esos pelitos o espinitas, esas son las filiformes, también tenemos nosotros, pero obviamente más pequeñas, ¿no? También vamos a tener las fungiformes, ¿con forma de qué? De Hongo. hongo, De De hongo. hongos, ¿no? De champiñones. Esos van a estar sobre todo en la punta de la lengua, se van a desarrollar ahí. Y me faltan las circunvaladas, también llamadas caliciformes, ¿con forma de qué? Cáliz. Cáliz. Esas van a estar en el surco. ¿Cómo se llamaba esta letra V? Surco terminal, terminal. Ahí van a estar. Ahora les dije papilas linguales, no les dije papilas gustativas. Eso es por algo. Sí, casi todas son gustativas, excepto las filiformes. Estas no son gustativas, no perciben sabores. Todas las demás sí. Estas son, como en los gatos, mecánicas, para atrapar y barrer el alimento. Todas las demás, foliadas, fungiformes, circunvaladas, sí son gustativas. Por eso, para abarcar todas, le dije papilas linguales. Estas se desarrollan a partir de la octava semana de gestación. ¿Se entendió hasta ahí? sí, Sí. Y bueno, y hace rato que no vi ahí el mensaje, perdón, de protuberancia y prominencia, sí es lo mismo. Puedes ir hasta tubérculo, tuberosidad, aquí en embrios sí es lo mismo. Una cosa, que es lo importante para entender. Si yo entendí bien dónde está la lengua y cómo se formó, entiendo la inervación. La inervación es complicada en la lengua, si ustedes recuerdan. Vamos a hablar primero, inervación general. Cuando hablo de inervación general me refiero
Dolor, temperatura, vibración, o sea, termoalgesia. Lo normal. No sé, que estaba el helado, probé un helado y pues me dolió que estaba tan frío, ¿no? O un café que estaba ardiendo, ¿no? O que estamos comiendo, sentimos la comida. Esa es la sensación general. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Entonces, la inervación general de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿qué nervio craneal lo daba? ¿El trigémino? El trigémino, perfecto. ¿Se acuerdan cuál era el nervio específicamente? ¿Qué rama del trigémino? O sea, era 5/3, pero ¿cómo se llamaba el nervio? Está con L. Si es la lengua, nervio, Lingual. lingual. igual. Ahora, vamos a ver por qué. Trigémino 2/3 anteriores. La mayor parte de la lengua, ¿en qué arco faríngeo? ¿A qué nivel se formó? A nivel del primer arco. ¿Cuál Uno, es el nervio craneal del primer arco? Trigémino. trigémino. Quinto. Trigémino. Entonces ya tenemos ahí la primera parte, ¿no? Ahora, inervación sensitiva especial de los 2/3 anteriores de la lengua. Sensitiva especial, en español, se refiere a la percepción de sabores. ¿Se acuerdan cuál era el nervio craneal? Facial. El facial. ¿Se acuerdan específicamente el nervio? Era una cuerda, Acuérdate del Fuera. tímpano. cuerda del tímpano, exacto. Ahora regresemos para acá. Originalmente, vean la cópula, tercio posterior, estaba a nivel del segundo arco. ¿Cuál es el nervio craneal del segundo arco? Facial. El facial. Facial, exactamente, ¿no? Muy bien. Pero también vemos que la cópula se iba para atrás. La inervación, tanto general como especial, o sea, las dos, de mi tercio posterior de la lengua de la raíz, ¿quién la da? ¿Era el vago? Casi, uno antes, el Glosofaringio. Los faríngeo. ofigios. Ahora entendamos por qué. La cópula se dirige hacia caudal, ¿no? Y va a quedar a nivel del tercer arco. ¿Cuál es el nervio craneal del tercer arco? Glosofaringio. El glosofaringio. Y también, si ustedes recuerdan de neuroanatomía o de cabeza y cuello, podemos percibir sabores, tanto especial como general, ¿no? Sobre todo especial. Somos capaces de percibir sabores hacia la epiglotis. De hecho, la epiglotis tiene por ahí muy poquito y puede percibirlo. Y lo hace a través del 10, lo cual tiene sentido si vemos que la epiglotis o epiglotis se va hacia atrás entre los arcos 4 y 6, que recordamos su nervio craneal es el vago. ¿Se entendió toda la inervación sensitiva de la lengua? Sí. Sí. Muy bien. Y bueno, la inervación motora por PAX3 viaja a un nervio craneal. ¿Quién la da? ¿Quién mueve la lengua? ¿Qué nervio craneal? A ver, la más fácil. ¿Quién inerva los músculos de la lengua? ¿Hipogloso? El hipogloso. A todos menos a cuál. ¿A cuál músculo no? ¿Estilogloso? Nah. Palatogloso. Alvéolo. ¿Quién inervaba el Casi. palatogloso? El 10, ¿no? Bueno, ahí repasan lengua. Entonces, ya de esta manera tendremos la formación de todo el sistema faríngeo. ¿Alguna duda de ahí? No, todo bien. Perfecto. Pues bueno, nos queda hablar de patologías. Ya vimos cómo se formó todo lo que tiene que ver ahí con el sistema faríngeo. Vamos con patologías. A ver, a ver, a ver. Bueno, observen, miren, un embrioncito de 5 semanas que los mira de frente. Es una fotomicrografía electrónica de barrido. ¿Qué tendríamos aquí? Ese hueco.
Ahí es la boca. ¿Cómo se llama eso? Estomodeo. 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 Y vean, ahí podemos ver los arcos, el primero, segundo y tercero, que es lo que se puede ver normalmente. 4 y 6 están por dentro. Esta cosa, ¿no? Es el tubo cardíaco, estamos viendo de frente, ¿no? Y se quitó el corazón porque estorbaba, ¿va? Y vean, ¿qué serían esto de aquí? Las ¿Hendidura? ¿Hendiduras? hendiduras hechas de ectodermo, ¿sí? Para que las podamos distinguir. Ok, vámonos. A ver, patologías. Vean, y me voy a adelantar un poquito, si recordamos el primer arco faríngeo formaba mandíbula, maxilar, cigomático. Vean cuando muta el primer arco faríngeo, que no se forma bien. Este producto carece de mandíbula. Ya hemos mencionado cuál era el término para la ausencia de mandíbula. ¿Nadie se acuerda? ¿Era agnatia? Exacto, agnatia. Ahora observen, y también el esquema lo representa, como no hay mandíbula, que no pudo subir, que no ascendió, que se quedó abajo. Las orejas. Las orejas, si ustedes recuerdan de otros temas, el pabellón auricular se origina a nivel del cuello. Si sube, sube por acción de la mandíbula. Pues ven, si no hay mandíbula, se quedan en su posición original, ¿no? Y esto es incompatible con la vida, es un defecto, sobre todo del primer arco faríngeo. ¿De acuerdo? Es la agnatia. Otras alteraciones que podemos encontrar. Bueno, primero, vamos a ir de la mano ahí, del primer arco, mandíbula. ¿Cómo se llama cuando la mandíbula es muy pequeña? Micrognatia. Micrognatia, exacto. Dejen ver. Ujú. Ah, no me deja poner la imagen, no puede ser. A ver, a ver. Ya está. Con esa. Vean que estos pacientes, o sea, aún sin hacer un diagnóstico específico, sí podemos orientarnos a lo que falló en el embrión. ¿Qué estructura de todo lo que vimos hoy falló en general para ver todas esas alteraciones? ¿El primer arco? El primer arco, ¿por qué? Es correcto. ¿Por qué? Pues Porque por la no formó la micrognatia. mandíbula. A ver, tiene micrognatia. ¿Qué más está alterado? Las orejas están en una posición caída y no se ven tan bien formadas. Ok, entonces hay una alteración en el pabellón auricular, porque no solo es que estén abajo, ¿no? Sino que además tienen una malformación. ¿De dónde se originaba por ejemplo, el conducto auditivo externo? ¿Se acuerdan de dónde? Conducto auditivo externo, De la primera bolsa. ¿ok? No, de la primera bolsa era el oído medio. ¿Y el conducto auditivo externo? ¿De la primera hendidura? De la primera hendidura, exacto. Hay problemas en el sistema asociado al primer arco, primera hendidura, probablemente primera bolsa, ¿no? Entonces, en esos pacientes tiene una mandíbula muy pequeña. Esto tiene un nombre, es un síndrome que vamos a ver pues, la siguiente clase, que es en desarrollo de cara, el síndrome de Treacher-Collins. Pero quiero que vayan observando pues todos los defectos que van de la mano cuando falla mi primer arco, ¿ok? Ya que vemos cara, la siguiente clase vamos a ver esas patologías más complejas. Observen, sobre todo de arcos, vean, patologías que puede haber, o sea, arcos, hendiduras, todo lo que tenga que ver con el sistema faríngeo. Si se forma una bolita que tenga epitelio, si una cavidad de epitelio y que por dentro tenga líquido, aunque puede estar vacío, ¿cómo le llamamos a eso cuando hay una bolita ahí con epitelio? Un ¿Viste? quiste. Puede haber quistes, ¿ok? Puede ser que se forme una invaginación que no cerró bien, o sea, es como un huequito ahí donde se hunde. ¿Cómo le decimos a un espacio en embriología? ¿Seno? Seno. Entonces puede haber seno
Y si eso no está cerrado y se comunica con otra estructura, ¿cómo se le llama cuando es un túnel? Fístula. Fístula. ¿Sí? Entonces podemos tener quistes laterales, senos laterales o fístulas laterales. También le pueden decir branquiales, ¿no? Pero sabemos que nosotros no tenemos branquias. O sea, defecto en el sistema de hendiduras, de arcos y de bolsas. La clave para identificarlos, para saber que tienen que ver con el problema de los arcos faringios, es que son anteriores al esternocleidomastoideo. Si yo voy siguiendo el borde anterior del esternocleidomastoideo, puedo encontrar estas alteraciones. Vean que puede ir de la mano con problemas del pabellón auricular. Esto pues requiere cirugía, requiere ver que no tenga ahí alguna alguna lesión que se pueda comunicar. Entonces vean, por ejemplo, no, ven acá, este paciente que tiene aquí, ¿qué sería eso? Un quiste. Un quiste lateral, ¿no? Muy bien. Y ahora ven estos bebés. No sabemos, porque habría que ver si tienen o no un fondo, si llegan hasta la faringe o no, pero puede ser un seno o puede ser una Fístula. fístula, y son laterales. Eso es lo que nos orienta, ¿sí? Para encontrarnos. Dame unos minutitos más para acabar ya los temas, para que al menos tengamos todo de sistema faringio. 10 minutitos. ¿Qué otras patologías puede haber? ¿Cómo bajaba la tiroides por el conducto qué? Tirogloso. Tirogloso. Ya dijimos que lo más leve, que de hecho es asintomático, pero es una variante anatómica, era un lóbulo. ¿Qué lóbulo me formaba? Lóbulo piramidal. El lóbulo piramidal. Ahora vean, si quedan otras porciones en el cuerpo, podemos tener quistes, si me este lóbulo piramidal. Podemos tener quiste tirogloso, fístula tiroglosa, seno tirogloso. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de los laterales? Porque aquí el problema es en la línea media, ¿sí? Entonces, es así como nosotros podemos orientarnos a cuál es el problema. Vean, por ejemplo, un quiste tirogloso. Y qué mala suerte porque esta persona no solo tuvo un quiste tirogloso, de hecho es la misma, ¿no? Además de su quiste tirogloso, tuvo un quiste lateral y lo identificamos porque está en la línea media. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí. Vean, una fístula tiroglosa se abrió hacia el exterior y pues hay un riesgo muy importante de infecciones. Eso requiere abordaje quirúrgico. ¿Qué otras patologías puede haber de estos sistemas? Puede ser que la tiroides nunca llegó a donde debe. A eso se le llama tiroides ectópica, que quede por fuera. Si no llega a donde debe, va a dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo se llama cuando no funciona la tiroides? O está a la baja, ¿cómo le llamamos? Hipotiroidismo Hipotiroidismo. Y si nace con él, ¿cómo le llamamos? Hipotiroidismo congénito. congénito. Una de las principales causas de hipotiroidismo congénito, que aparte es muy común, es que no se forme la tiroides, o sea, hay un problema desde el inicio, eso se llama agenesia. Agenesia es que no se forma. Otra es que sea ectópica, está donde no debe, entonces no secreta de forma adecuada. Lo más común es una agenesia. A los pacientes con hipotiroidismo congénito los tenemos que detectar rapidísimo. ¿Por qué? Porque es la principal causa, o sea, a nivel mundial, de discapacidad intelectual prevenible. O sea, sí lo podemos corregir. No es, por ejemplo, síndrome Down. Entonces sí lo podemos actuar en el momento. Principal causa de discapacidad prevenible. Porque de hecho la principal que no se puede prevenir cuando ya ocurrió es Down. La más común que sí se puede corregir a tiempo es el hipotiroidismo. Solo le damos un medicamento y ya. Lo tenemos que diagnosticar inmediatamente. Estos pacientes con hipotiroidismo tienen un hallazgo característico. ¿Cómo se llama donde se unen los huesos del cráneo que le dicen la mollera? ¿Cuál es el nombre médico? Fontanella. Fontanela, exacto. Ya veremos en esqueleto cómo se forma el cráneo. La fontanela anterior, que es la mollera, ¿no? Que luego le dicen la mollera sumida, es muy grande.
Las hormonas tiroideas favorecen el cierre de los huesos o que vayan acelerándose. Si no hay hormonas tiroideas, no cierra bien la fontanela y es muy grande. Muy grande es mayor a 2 centímetros, no debe ser tan grande. O sea, nosotros desde que vemos un recién nacido con eso, ya sospechamos hipotiroidismo congénito. Y para diagnosticarlo se pide una prueba, que es cuando le toman una muestra de sangre de su taloncito. ¿Cómo se llama eso? ¿Tamiz? Tamiz, el tamiz neonatal, específicamente el tamiz metabólico. Hay auditivo, ortopédico, neurológico, ¿no? Tamiz metabólico. Y se corrige con tratamiento. El problema es que la tiroides se perdió en el camino. ¿Sí entendimos? Sí, Ok. 5 minutos más, ya voy. Si quieren ver el Super Bowl, ya vamos para allá. Ahora vean, de la lengua. ¿Cómo le decimos a esta parte de abajo? ¿Cómo se le llama eso de ahí? freno. El frenillo, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen el frenillo muy corto y eso dificulta el habla, dificulta la digestión, ¿no? Altera la fonación. Aquí, ¿qué estructuras de la lengua se habrán fusionado de más? ¿Qué habrá fallado para tener el frenillo corto? Las prominencias. ¿Ok? Las prominencias linguales, sobre todo las laterales, ¿no? Porque la media desaparece. El término médico es anquiloglosia. Anquilo es como fusionado, unido. Glosia es lengua, ¿no? Gloso. ¿Sí? Entonces la anquiloglosia, ¿ok? Se debe a una, o sea, se teoriza, no se sabe. Se piensa que es un problema en las prominencias linguales laterales que se fusionaron de más y provocaron que estuviera corto. Esto requiere, pues, manejo igual quirúrgico para soltar la lengua, para que pueda tener mejor movimiento. ¿Sí entendemos? Sí, También, si en el endodermo las células migran mal, estas prominencias van a tener surcos y se va a formar la lengua fisurada o geográfica. ¿Ok? Entonces, ahí el problema estuvo igual en las mismas prominencias, en las laterales, pero las células no migraron bien, dejaron ahí espacios, ¿no? No hubo una adecuada migración. En la lengua que le dicen geográfica o lengua fisurada, es sobre todo estético, pero sí puede dar algunos datos. ¿Qué creen que le pueda pasar a esas personas con la lengua así? No les duele, no en este caso, pero ¿qué les podría pasar? Con la ¿Problemas con la lengua. sensación del gusto? Se puede alterar un poquito el sabor, pueden hacer incluso sin papilas, pero ¿qué otra cosa? Al comer, ¿qué va a pasar? no hay desplazamiento de los alimentos. ¿Ok? Entonces se acumula el alimento. Y si se acumula el alimento, ¿qué va a tener ese paciente? Infección. ¿Infecciones? Infección. Primero va a empezar con halitosis. ¿Qué es halitosis? Mal aliento. Mal aliento. Y luego desarrolla infecciones porque ahí se está quedando el alimento, ¿sí? Entonces, pues más bien es tener higiene adecuada a nivel de la lengua para disminuir ese riesgo, ¿sí? Igual el mismo problema en las protuberancias laterales, pero en la migración de células. ¿Se entendió? Sí. Ok, y creo que ya de lengua, dejen ver. Mm, mm, mm. Ah, sí. Y lo último para acabar, fotomicrografía electrónica de barrido de una lengua de un embrión de 5 semanas. Quiero que identifiquemos las estructuras. En la primera nos están enumerando los arcos, vean, ahí están, ¿no? En el arco 1 se están formando las protuberancias linguales laterales y ven, ahí está formándose el orificio de la laringe en el endodermo. Ahora acá ya está más formadito, vamos a darle nombre a cada cosa. Primero, está el arco 1, arco 2, arco 3, arco 4 y 6 y 5, que es el orificio de la laringe. ¿Qué sería el 2? Las prominencias. Las prominencias linguales laterales, que sería el 1. La media. Medial, exacto. 4. La La no. cópula. Ahí va a estar la cópula. Hacia atrás, ahí apenas, o sea, ahí no se alcanza a distinguir, bueno, más o menos. Se está formando la prominencia, ¿qué? Epiglótica, ¿no? Estaría atrás de la cópula. ¿Y qué está señalando el 5? El orificio de la laringe.
El orificio laringio, exactamente. Pues ya de esta manera terminamos con sistema faríngeo, glándulas y formación de lengua. ¿Alguna duda de todo lo que vimos?